Bien, buenos días. Vamos a iniciar con el nuevo tema del día de hoy. Se llama propiedades de las funciones. Vamos a utilizar, hay cuatro propiedades que vamos a iniciar con la paridad. ¿Qué es lo que me dice la primera? La primera, para toda función que debemos comprobar si es simétrica con respecto a y, dice si f de x es par para toda x en el dominio de f, entonces debe cumplir f de x es igual a f de menos x. Quiere decir que esta igualdad, si se cumple para toda función, me dice que es par o simétrica con el eje y. Vamos a iniciar con un ejemplo. Si se fijan, dice f de x igual a x a la 4 menos 26x cuadrada más 25. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues simplemente es comprobar si esta función cumple con esta característica de paridad. Si se fijan, f de x ya lo tengo aquí, que sería la primera. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora sustituir menos x en la función. Sería menos x a la 4 menos 26x al cuadrado más 25. Si ustedes se fijan, menos x a la 4 sería x a la 4. Menos x al cuadrado sería x cuadrada. Por menos 26 sería menos 26x cuadrada. Y el 25 lo pasamos igual. Si se fijan, el resultado, este y este, me dice que son exactamente igual. Este y este. Por lo tanto, decimos que esta función es par o simétrica con respecto al eje y. Bien. Vamos con la segunda característica de paridad. Me dice, si f es impar, es decir, simétrica con respecto al origen, entonces debe cumplir con esta igualdad. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, para toda x en el dominio de f. Quiere decir que, por ejemplo, si tuviéramos una función x cúbica menos 5x, tenemos que determinar, por ejemplo, esta es la función, me dice que va a sustituir, entonces, menos x al cubo sería menos 5 por menos x. Menos x al cubo sería menos x cúbica. Menos x por menos 5 sería más 5x. Esa sería la primera. La segunda dice que es menos x, como dice esta. Entonces sería menos, ponemos paréntesis, x cúbica menos 5x, si lo cierro, menos por más, acuérdense que es menos x cúbica, y menos por menos más, sería más 5x. Si se fijan, me salen igual. ¿Qué quiere decir? Que esta función, esta, es impar o simétrica en el origen. ¿Cómo lo podemos entender? La primera característica dice que es simétrica con respecto al origen, perdón, con respecto al eje y, o es par. Es como si yo tuviera una función, por ejemplo esta, y vamos a ver, ¿sí? Si ustedes se fijan, esta función sería par, porque es simétrica con respecto a y, porque esta parte es igual a esta, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de la hora es simétrica con respecto a y, que si por ejemplo doblo esto, se fijan ustedes, aquí aparentemente esta parte coincide con esta parte. Entonces sería la primera característica, dice paridad con respecto con el eje y, o sea, es una función par. ¿De acuerdo? Esto lo pueden hacer para cualquier tipo de función. Vamos con la segunda característica, que es la función impar. Acuérdense que la función impar también se manifiesta de esta manera. Por ejemplo, esta función más o menos sería una característica de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que esta parte, da cuenta que es parecida a esta, es con respecto al origen, que sería este. Si ustedes lo doblarían, se fijan, me daría una figura más o menos media rara. Pero si lo hacemos el doblez, esta parte coincide con esta parte. Por eso sería con respecto al origen. Bien. Esa sería la característica de paridad. Eso ustedes lo pueden hacer para cualquier tipo de función que ustedes tengan. La pueden ustedes calcular en base a su igualdad de esta para la función par, o sea, simétrica con y, y para esta igualdad es asimétrica con respecto al origen o función impar. ¿De acuerdo? Bien, esta sería la primera característica que tenemos ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver la segunda característica. ¿Cuál sería la segunda característica? Se llama intersecciones con los ejes. ¿De acuerdo? Bien, vamos a poner, vamos a borrar.
Vamos con la segunda propiedad. Esta segunda propiedad vamos a ponerle intersecciones con los ejes coordenados, ¿de acuerdo? Bien, vamos a poner una función y es igual a 2x menos 8, ¿sí? Y otra función x cuadrada menos 3x menos 10. ¿Sí? Vamos a ver, si ustedes se fijan, estos tipos de funciones solamente se aplican para funciones de primer grado y de segundo grado, ese tipo de metodología. Para funciones ya de tercer grado, pues vamos a utilizar otro tipo de característica que sería la ecuación reducida, es lo que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hagan de cuenta que es como lo vamos a manejar como una especie de cuadrito. Aquí vamos a poner un cuadrito, aquí dice, ponemos intersección en X, hacer y igual a 0. Luego ponemos intersecciones en Y, hacer X igual a 0. ¿Sí? La primera, si ustedes fijan, la función es Y es igual a 2X menos 8. Entonces yo pongo Y es igual a 2X menos 8. La primera. ¿Qué tenemos que hacer? Y vale 0. Entonces hago 0, 2X menos 8, así. ¿Qué tenemos que hacer? Pues despejar. El menos 8 está negativo, pasaría positivo. Luego ponemos así. El 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces sería 8 entre 2. Sería X, sería 4. Este sería lo que viene siendo la intersección en X. Bien, vamos a poner una línea. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora en Y. ¿Qué tenemos que hacer? X igual a 0. Entonces ponemos Y es igual 2 por 0 menos 8. ¿Así? 2 por 0, 0 menos 8. Aquí lo pongo, sería este. ¿Correcto? Si ustedes se fijan, a la hora de hacer su gráfica, hagan de cuenta que sería así. Vamos a ponerle valores aquí, o divisiones, para hacer más o menos cómo sería la gráfica. ¿Sí? Por ejemplo, x4 sería aquí, y y menos 8. Entonces aquí vamos a manejarlo de 2 en 2. Aquí de 1 en 1. Para que más o menos ustedes lo alcancen a percibir, ¿sí? ¿Sí? Y aquí de 1 en 1. Se siguen manejando la misma escala. Entonces sería aquí, y este sería aquí. Entonces aquí sería más o menos, sería su línea recta, ¿sí? Sería la primera, ustedes se fijan, serían intersecciones con los ejes. Para la primera ecuación, que sería una función de forma lineal. Muy bien. Vamos con la segunda. Si se fijan, la segunda tiene una característica que es x cuadrada. No puedo hacer un despeje comúnmente como lo hice aquí, por sustituciones. ¿Qué tendré que hacer? Pues como quiero hacer lo mismo, hacer y igual a 0, debo de hacer una ecuación que se llama fórmula general. Entonces la fórmula general, si ustedes se acuerdan, es menos b más menos b cuadrada menos 4a por c entre 2a. Esa sería la ecuación de mi fórmula general, que me serviría para mi ecuación de segundo grado. Entonces vamos a hacer lo mismo. Aquí y vale 0, sería así, x cuadrada menos 3x menos 10, así. Vamos a dar valores. A vale 1, b vale menos 3 y c vale menos 10. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a utilizar lo que corresponde a la fórmula general. Sería x menos b, negativo, más menos b menos 3 al cuadrado, menos 4 por a, por c, entre 2 por a, sería por 1. Menos por menos más, sería 3, más menos, menos 3 al cuadrado, me daría 9. Menos 4 por 1 por menos 10 me daría 40, aplicando la ley de signos. Y 2 por 1 me daría 2. Y sería 3. Saben que 9 más 40 me sale 49 entre 2. Entonces aquí sería 3 más menos. Saben que la raíz cuadrada de 49 me daría 7 entre 2.
Entonces yo digo, vamos a poner x1 y x2. 3 más 7 me daría 10. Entre 2, 5. 3 menos 7, menos 4. Entre 2, menos 2. Entonces quedaría menos 2. Bien. Esa sería la intersección en X. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a hacer ahora la intersección en Y. Con eso, acuérdense, X sería 0. Entonces quedaría X sería al cuadrado sería 0. Menos 3 por 0, menos 10. Aquí me da 0 por 0, 0. Menos 3 por 0, 0. Menos 10. Quiere decir que Y vale menos 10. Entonces ya tengo la primera y la segunda. ¿Cómo sería en la gráfica? Hagan de cuenta, hago mi plano. Así. La primera sería 5. 3, 4, 5 aquí. Y la otra menos 2. Entonces sería por aquí. La intersección en Y sería menos 10. Aquí también vamos a hacerlo de 2 en 2 para que más o menos alcancen a percibir. ¿Sí? Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10. Aquí 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces aquí sería, cuando ustedes sacan su gráfica, harían más o menos esto. Bien. Esto, acuérdense que también se puede calcular su vértice, sin embargo no es importante. Lo que importa es que más o menos sepan ubicar lo que son las intersecciones en X y en Y para las funciones. ¿Cuál será la metodología? Acuérdense, solamente para funciones lineales y funciones de grado 2, no más. Ya cuando sea grado 3, 4 hacia arriba, vamos a utilizar otra metodología que se llama la ecuación reducida, que sería otra forma de cómo llegar a las intersecciones con los ejes. En este caso de X, pues acuérdense, se llaman ceros o raíces. Ese tipo de metodología lo vamos a utilizar repetidamente muchas veces vamos a hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Muy bien. Este sería lo que viene siendo la segunda característica de las propiedades de las funciones. Bien. Vamos a ponerla ahí. Ahorita voy a, más o menos para que ustedes vean cómo se hizo, voy a borrar y voy con la tercera propiedad. Bien, la tercera propiedad se llama funciones continuas y discontinuas. Muy bien. Yo siempre les digo que para poder tener una definición concreta, una función continua y una discontinua, en lo que son los intervalos a veces abiertos o cerrados, yo les digo una forma muy sencilla, muy simple. Cuando ustedes hagan sus gráficas, ya sea en forma manual o en forma en la computadora, si ustedes se van a percatar una característica muy sencilla, muy se puede decir a la muy práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo una función, la voy a graficar, si levanto el lápiz para poder trazarla, quiere decir que sería discontinua. Y si no levanto el lápiz para poder trazarla, sería de forma continua. Hagan de cuenta que si yo digo, voy a trazar una función de forma lineal, entonces hagan de cuenta que hago esto. Quiere decir que de aquí a aquí, por ejemplo, mi línea recta, nunca levanté el lápiz para poder trazarla. Entonces la primera sería continua. ¿Sí? Bien, la segunda, si hacemos una función de forma cuadrática, vamos a suponer que sea una parábola, de aquí a aquí, todo ese conjunto de puntos, también no levanto el lápiz para poder trazarla. Sería aquí, ¿de acuerdo? Hagan de cuenta, si fuera una de grado 3, hago esto, también de aquí a aquí, pues hago esto y nunca levanto el lápiz para poder trazarla. Sería una continua. Si me voy a una de cuarto grado, entonces hagan de cuenta que sería así. También de aquí a aquí hago esto, o sea, nunca levanto el lápiz, sería continua. ¿Sí? Una de quinto grado, vamos a suponer que sea así. 1, 2, 3, 4, 5, también lo mismo, continua. ¿Sí? Una de forma de valor absoluto, hagan de cuenta que podría ser así y también continua, porque sería de aquí a aquí. Una constante, así, tampoco, también sería continua. ¿Sí? Ahí llevaríamos ejemplos de funciones continuas.
Ahora, ¿qué sería una función discontinua? Hagan de cuenta si yo tengo esto y gráfico, hagan de cuenta tengo mis asíntotas y hago esto de aquí a aquí, hago esto aquí, y luego levanto el lápiz y hago esto, lo mismo. Quiere decir que voy a tener una función discontinua porque a la hora levanto el lápiz y para trazar mi otro par de curvas llamada hipérbola. Esa era discontinua. Esta sería de esta manera. Estas. ¿Sí? Por ejemplo, si tuviera una de las que vimos al final de parte entera, por ejemplo aquí, vamos a poner aquí, y yo digo de aquí a aquí, luego de aquí me brinco, y luego de aquí otra, luego de aquí me brinco, luego aquí otra, luego de aquí me brinco, y aquí otra, luego de aquí me brinco, y así me voy. Quiere decir que levanto el lápiz para poder trazarla, se refiere a una función discontinua, ¿sí? En lo que corresponde a las funciones discontinuas, podemos encontrar, por ejemplo, las trigonométricas, encontramos algunas, por ejemplo, en la función, hay algunas que están así, así, que generalmente se refiere a las que son las funciones, la función tangente, ¿sí? Que eso también lo vamos a ver si alcanzamos a ver en lo que corresponde a la unidad de competencia número 4, que sería ahí viene lo que es este tipo de propiedad. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Acuérdense las dudas, jueves de 9 a 11 y media y de 4 a 6 y media. En la reunión de Meet, que por ahí ya les va a llegar su mensaje. Bien. ¿Alguna pregunta? Vamos a continuar con el inciso, con el número 4 o el inciso D. Lo vamos a borrar. Inciso D, vamos a poner, se llaman funciones crecientes y decrecientes. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a manejar ahí? Aquí acuérdense que manejamos características de lo que corresponde mis funciones de acuerdo a lo que es mi características de una función compuesta, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo sencillo para que más o menos ustedes lo puedan comprender cómo sería esto, ¿sí? Vamos a manejar aquí un plano, más o menos para que lo comprendan más o menos con valores determinados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Por ejemplo, bien, este tipo de función es una función continua. Pueden ver que se refiere a segmentos de recta que son hacia arriba, hacia abajo, curvas, etc. Entonces, para manejar las funciones crecientes también se da el caso que siempre lo manejamos siempre de izquierda a derecha, ¿sí? Y lo vamos a basar en lo que son las abscisas, que serían esos valores. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, yo digo, la primera, intervalo de -4 hasta -3. ¿Cómo sería? Ahí se fijan ustedes, sería en forma creciente. Voy a ponerle creciente. ¿Por qué creciente? Porque se fijan, va aumentando, ¿sí? Ahora, de -3 a 1. De -3 a 1, se fijan ustedes, es constante. ¿Por qué constante? Porque no cambió, es el mismo valor. Luego, de 1 a -4. Perdón, de 1 a 4. De 1 a 4.
De 1 a 4 sería decreciente. Decreciente. ¿Por qué decreciente? Porque baja. Es una curva. ¿Sí? Ahora, siguiente, de 4 a 6. De 4 a 6 va aumentando. Sería creciente. Y se fijan ahí, ya terminamos. ¿De acuerdo? Bien, así es como vamos a contestar. Viene una página al final del libro, al final de la unidad de competencia 1, que viene una figura semejante así. Entonces se maneja con los valores de las abscisas y poniendo a un ladito si es creciente, decreciente o constante. ¿De acuerdo? Bien, con este tipo de característica que será la número 4, terminamos lo que corresponde a las propiedades de las funciones, que sería prácticamente el último tema de lo que es la unidad de competencia 1. Con esto vamos a terminar lo que son las actividades integradoras y vamos a ir haciendo poco a poco. A veces se les puede dejar un poquito de trabajo, que ustedes lo vean, que ustedes lo vayan determinando, pero pues prácticamente no es mucho. ¿Por qué? Porque lo van a ir haciendo poco a poquito y lo van escaneando para que al final, acuérdense, en un solo documento, empezando con el cronograma, lo que es el cronograma, lo que es el examen de diagnóstico, ¿sí? Su hoja de donde van a hacer la autoevaluación y coevaluación, ahí todo escanean, y todas las hojas donde vengan las actividades del libro, ahí se van a escanear para en un solo documento yo revisárselo. Bien, ahí terminamos este tipo de tema. Muy bien.